Solo tengo que dar a la Buenas tardes. Bona vesprada. Yo no sé si va la megafonía, entiendo que sí, ¿no? Se debe escuchar bien. Bueno, pues no hemos dado ni los 5 minutos de cortesía y eso no sé yo si está bien después de empezar a las 7 de la tarde, cuando lo habitual siempre era a las 8. Pero bueno, es una hora prudente, así acabamos temprano y tenemos tiempo para algo que en la última conferencia que tuvimos aquí, además del mismo ciclo que impartió Pepe Marcet sobre la figura de su padre, pues nos dimos cuenta que después de la conferencia, al final, pues no dejaban salir a Pepe. Esto era un lío aquí y tal, porque el público que asistió pues tenía ganas de departir, de hablar, de tal. Así es que hemos preparado un vino que, como además es pronto, pues al finalizar la conferencia lo podremos tomar arriba. Yo no quiero empezar sin agradecer a la Corporación Municipal, también al diputado autonómico, a Joserra, Corporación Municipal, que está aquí en primera fila, y también por ahí detrás he visto a algún concejal también, a los patronos de la Fundación Frax y, en general, a todos ustedes, porque esto lo hacemos para que vengan y entre todos juntos pues recordemos a personas importantes de nuestro pueblo, de Benidorm. Hoy es un día muy especial porque, aunque es la segunda conferencia del ciclo Benidorm en la memoria, es la tercera en la que recordamos a un personaje de Benidorm. La anterior, como decía antes, que la impartió Pepe Marcet, que esta tarde nos acompaña, sobre su padre, pues, que fue uno de los grandes y últimos capitanes, ¿no?, de otra época de la navegación. Hoy vamos a hablar de otro gran ilustre benidormense. Él y el primero tienen dos calles céntricas muy importantes, la avenida del Doctor Ors Llorca, de don Francisco Ors Llorca, y después, por otra parte, la conferencia que hubo dentro de las Jornadas de la Mar del año pasado, que era dedicada, pues como decía, a don José Pérez Llorca, otro eminentísimo médico de Benidorm, científico importante, y que dejó una impronta fundamental en la ciencia y en la medicina española, al igual que don Francisco. Yo no les voy a hablar de don Francisco, obviamente, ni tampoco de la persona que yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda hablar de don Francisco Ors Llorca como su sobrino y además seguidor de su disciplina, ¿no?, como también catedrático de anatomía como él, que es Alfonso Puig de Sors. Familia muy querida, respetada y yo creo que admirada por todos los de Benidorm. Pero sí que tengo que presentar a la pareja de baile, que es un gran amigo, una persona excelente. Bueno, diré que él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Radford, en Estados Unidos, en Virginia concretamente. Allí estudió del 87 hasta el 91 con una beca de investigación del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Compañía de Jesús. Estudió también y obtuvo el título de MBA, Máster en Administración y Dirección de Empresas, en el ESADE, en Barcelona. Tiene una experiencia larguísima, tanto en empresas privadas del mundo del calzado, no podía ser de otra forma, de una persona de esa zona, ¿no?, de la provincia de Alicante, ¿no?, de Elda, Elche, toda esa zona que es la capital, no española, europea, del calzado, y en una empresa importante a nivel nacional, en dragados y construcciones, que todos ustedes conocen, y también en el mundo de la cultura, porque fue durante varios años el director del Instituto Alicantino de Cultura, el Instituto Juan Gil Albert, que es como lo conocemos todos, de la Diputación de Alicante. También fue director del Club de Información, del diario Información, durante varios años, el encargado y responsable de organizar todas las actividades del periódico más relevante de la provincia de Alicante. Y después, en su faceta profesional, en su faceta más docente, relacionada con el mundo de la docencia, es director desde 1994 del CEU de Elche, del CEU, de la Universidad CEU de Elche,
Universidad Cardenal Herrera. Domina perfectamente. Bueno, hay que decir que actualmente, desde el año pasado, creo recordar, desde hace 2 años, es el director gerente de la universidad, del CEU, Universidad Herrera, en la Comunidad Valenciana. Ha hecho muchísimas cosas. Ha liderado un intercambio cultural entre Estados Unidos y España, de estudiantes, alumnos de económicas, bueno, de su disciplina. Ha estado en infinidad de sitios. Yo creo que no debo extenderme, pero sí cosas que para mí son especialmente relevantes, como que estuvo en el patronato Patronato Nacional, miembro del Patronato Nacional del Misteri d'Elche, que es muy importante porque es una de las joyas culturales de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque por eso es patrimonio de la humanidad. Yo tengo que decirles que es un hombre que, al igual que don Alfonso Puchades, son personas brillantes. Yo creo que tenemos aquí en el escenario 2 mentes privilegiadas, de verdad, lo digo porque es así, con un trabajo, una eficacia, una forma de desenvolverse excepcional. Pero les une también una cosa que es muy especial, y es que los dos han dedicado gran parte de su vida, y la dedican todavía, al servicio de los demás. Y con eso voy a acabar, porque Paco Sánchez, don Francisco Sánchez, además también en ese servicio que se presta a los demás, porque es un servicio también noble, ha estado en política y está en política, estuvo en la Unión Progreso y Democracia, en la UDPD, en la Comunidad Valenciana, después estuvo en Ciudadanos y actualmente es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elda, una de las grandes ciudades de esta provincia. Tenemos aquí, por tanto, como decía, 2 personalidades. Digo que don Alfonso no voy a decir nada, que para algo está la persona que le acompaña, que será el que glose la figura excepcional de don Francisco. Muchas gracias, bienvenidos, y después hablamos un ratito en el vino. Bueno, muy buenas tardes. Se le ha olvidado lo más importante a Matías, lo voy a decir. A mí, cuando me preguntan de dónde eres, yo siempre digo que nací en Elda, soy de Elda, llevo 31 años trabajando en Elche, pero yo soy de Benidorm. Hace 45 años mis abuelos paternos fallecieron en una semana los dos a la vez, y mi padre, ya que eran los moros y cristianos de Elda, me dijo: hijo, no vamos a estar aquí de fiesta, vámonos a Benidorm. Vámonos a Benidorm. Nos vinimos a un hotel que no conocíamos, que era el Hotel Delfín en La Cala, y hace 45 años ahí compraron mis padres un apartamento y me quedé en el mejor sitio del mundo, si me lo permiten ustedes. La Cala es el sitio que... No lo digan muy alto, porque si no viene mucha gente, que de hecho ya viene mucha gente. Pero es uno de los sitios, y por eso yo me considero, llevo veraneando aquí 45 años, y la verdad que soy un poco de Benidorm, sí soy también, ¿no? Y lo digo siempre por ahí. Bueno, se supone que tengo que hablar de Alfonso en una primera parte. No voy a hablar mucho porque esto lo hemos pactado entre amigos, ¿no? Yo voy a ir intercalando cosas de su trayectoria a lo largo de la conversación que vamos a tener, que yo creo que puede ser más interesante, y yo evidentemente iré citando cosas que en la trayectoria que él va a hablar de su tío tuvieron que ver con su vida, en este caso sobre todo académica y personal, ¿no? Entonces yo, si me permiten ustedes, o si me permitís, os tuteo, vamos a hablar de esa manera, en la que yo voy a introducir esos temas que me parecen más significativos para conocer. Aunque la verdad que, conociendo un poco el público que nos acompaña, la gran mayoría conocéis a Alfonso y sabéis un poco de su trayectoria. Entonces, aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, y nuestro libro es el libro del tío, en este caso de Alfonso, que creo que es más importante. Bueno, cuando le pregunté a Alfonso un poco cuál era
en fin, su relación con su tío, casi le pregunté, le dije que me dijera si se acordaba del último momento en el que había mantenido una conversación con él, que debió de ser en Madrid, ¿no? La última vez que lo viste, que fue en el año... Bueno, pues te voy a decir, yo he tenido una relación tan constante con él desde niño, pero luego cuando estudié la carrera en Madrid es que viví en su casa. Yo era como el hijo, y él era como mi padre, realmente, y lo he querido así, además. Y luego, cuando ya tuve que dejar Madrid, porque me fui a Murcia y luego a Alicante, etcétera, pero yo iba con mucha regularidad y siempre iba a verle a él y estaba con él. Y será difícil decir exactamente cuál ha sido el último momento, porque en los últimos momentos de él estaba ya muy debilitado, estuvo un tiempo ingresado en el hospital y era más... Pero ahora que me preguntas eso, sí te puedo decir de una de las entrevistas o de las conversaciones que tuve con él, que fue de las últimas que realmente estando ya él consciente, pero muy mayor, 80 y muchos años tenía. Yo le llevaba mucho... Alfonso, tú tienes 82, sí, pero está perfecto. Pero él tenía, en esa época él tenía más de 82. Él murió con 87, pues tendría a lo mejor 86, 85, una cosa así, porque era muy mayor. Pero recuerdo que iba con él en el coche, yo lo llevaba, él lo conducía, tenía carnet de conducir, pero no condujo más que al principio cuando estuvo en Cádiz, después lo dejó y yo le llevaba siempre por allí. Íbamos en el coche, me recuerdo que íbamos en silencio, pero de pronto, no sé por qué, empezó a hablar, pero en voz baja, pero yo le oía, y hablaba de una persona, que decía que era muy inteligente, y de una persona, la ponderaba de tal manera, y veía yo que cuando iba hablando de ella, se le entrecortaba la voz, y le miré y vi yo que los ojos se le humedecían. Y yo digo, uy, ¿qué? Y me dice al final así muy mal, ¿sabes de quién hablaba con ese cariño? Y le dije, claro que lo sé, de tu madre. Y en ese momento le cayeron 2 lágrimas. Ese era Francisco Ors. Era la persona que tenía una ternura como no podéis entender los que no lo han conocido muy de cerca en ciertos momentos. Mi madre me había dicho muchas veces, él a su madre la veneraba, la quería con locura. Y eso, fíjate, su madre hacía 40 años o más que había muerto, pero en ese momento la recordaba con tal cariño que a mí me estremeció oírle. Esa ha sido una de las últimas conversaciones que yo he tenido con él. Hemos empezado por el final, ahora vamos al principio de su nacimiento, etcétera. Me parecía esto muy relevante. Bueno, su madre que era Virginia. Virginia era la hermana, que era mi madre. Tu madre. Mi madre. ¿Su madre era? Su madre era Margarita. Margarita. Pero Virginia ha seguido la saga, porque veo que tu hija... Sí, pero viene de más atrás. Viene de más atrás, ¿no? Bien, por razones que ahora nos explicarás, él nace en Tampico, en México, en 1905. Sí. Bueno, yo quisiera referirme, aunque fuera brevemente, a algunos antecedentes de él, porque él, que era médico, por sus venas corría sangre salada de la mar, porque todos sus antepasados que yo conozco, tanto maternos como maternos, han sido marinos, todos han sido marinos. Y él mismo me decía muchas veces que él quiso ser marino, pero luego la vida pues discurrió por otros cauces. Entonces, entre sus antecedentes así yo me puedo remontar, por ejemplo, si llego a su abuelo materno. Su abuelo materno era Francisco Orts, Francisco Llorca Orts, es decir, los apellidos cambiados con él. Francisco, todo el mundo en Benidorm le llamaba Kiko Orts, Kiko Llorca, que era marino, navegante, que navegó por muchos mares y le decía, porque me contaba mi madre que él le decía, yo le temo mucho más a la niebla que al temporal. Y la peor travesía era ir a Inglaterra, por la niebla que tenía. Bueno, pues él, en uno de esos viajes que venía de Nueva Orleans y La Habana, en el Atlántico, se encontró con un buque italiano, el Andrea Doria, lo encontró en unas circunstancias muy difíciles, estaban en una situación muy complicada. Y él se acercó y con riesgo de su propia vida y de los que iban con él en su barco, pudo salvar a toda la tripulación de la Andrea Doria. Entonces después le preguntaron, oiga, ¿y qué le debemos? Dice, a mí deber, no me deben nada, yo he cumplido mi obligación, que era venir a rescatarles a ustedes. Sus compañías navieras se pondrán de acuerdo, lo que sea, y ya se aclararán con eso.
Pero no obstante, la reina María Cristina le escribió una carta de reconocimiento por el valor heroico que tuvo, carta que después tuvo Angelita Barceló, mi tía, y debe tenerla ahora Ángela Casquet. Y le dieron también una condecoración naval y la medalla de salvamento de la Asociación de Salvamento de Náufragos. Fue una persona muy interesante y que además tenía grandes conocimientos de astronomía. Estaba casada con Pepa Ors y tuvieron hijas que eran las que luego llamaron las Lloretas. Después pondremos una foto de ahí que se le verá muy bien. El otro abuelo, el abuelo paterno de Francisco Ors, también lógicamente era marino, fue Francisco Ors Lloret. Este Francisco Ors Lloret descendía de otro marino, Jaime Ors. Y ese Jaime Ors, que sería el bisabuelo, tenía una embarcación que navegaba en América y todo, que se llamaba La Lloreta. Después veremos si tengo tiempo de decir por qué se llamaba La Lloreta. Y su hijo, Francisco Ors, a ver si sale aquí en esta primera foto. No corre la foto. A ver, que viene nuestro ayuda. Bueno, pues Ah, ya, ya. No, ¿sí? Otra vez. ¿Eh? Otra vez. ¿Hacia el otro lado? A ver. Y ya somos dos, ¿eh? Ahora 3. Vale. Ah, ahí está. Este es un cuadro de Francisco de Paula Ors Lloret. Este era hijo de Jaime Ors, y ese Jaime Ors es el que estuvo casado con Ángela Lloret, y de ahí viene el apodo La Lloreta. Y por eso esa goleta que ven ahí se llamaba La Lloreta, que Francisco Ors la heredó ya de su padre. Entonces, este Francisco, estando en Santander por una avería que había tenido la embarcación, estuvo más tiempo del que pensaba y conoció a una joven que se llamaba Virginia García de Presno y García de Santa Marina. Y esto viene al revés. No, pero yo le doy hacia adelante. Ya, a ver. O será la de abajo. Sí, de abajo, dale de abajo. Eso es. Otra vez más. Ahí está. Este es Francisco Ors Lloret, y esa era, claro, ella era ya mayor, Virginia, cuando la conoció era muy joven, y por lo visto era muy guapa. Y después de la avería, cuando él le dijo, Virginia, yo me voy a Cuba, cuando vuelva nos casaremos. Y Virginia le dice, nos casaremos si estoy soltera. Le digo, ¿ah, sí? Digo, pues entonces nos casamos ya. Y se casó antes de irse a América. Se fue a América. Es que es al revés. Sí, es al revés. Sí. Y fíjese, esto lo he traído porque para mí es una curiosidad enorme. Un anuncio en el periódico que puso él en Santander en el año 1868. Yo no sé si lo pueden leer. Yo tendré pone para Santiago de Cuba y Cienfuegos. Saldrá desde el puerto principal, tal, no sé. A principios del mes de diciembre. Si el tiempo lo permite. Si el tiempo lo permite, léelo tú si lo ves mejor. Sí, si el tiempo lo permite, el hermoso y velero bergantín español nombrado Lloreta, su capitán don Francisco Ors y Lloret, admite pasajeros a quienes ofrece buenas comodidades y un esmerado trato. Para su ajuste pueden dirigirse a la correduría de buques de don Juan de Orbe, muelle número 9. Me hizo mucha gracia ese anuncio, cómo se ponían entonces para solicitar los pasajeros. Esto es del año 1868. Ahora te enviaré un WhatsApp. Y estas son les Lloretes, que decía yo antes. Las 5 hermanas, que eran Margarita, la primera, luego está Mariana,
Antonia, Ángela y Pepita. Pepita, la pequeña, era la madre de Pepe Barceló y Angelita Barceló, que muchos habéis conocido. Y Margarita, la que está ahí, la primera, que era la cuarta de ellas, era la madre de Francisco Ors Llorca, y por lo tanto, abuela mía también. Y este es el padre de... Francisco Ors murió muy joven en La Habana, de las fiebres tropicales que había entonces, y dejó a su hijo Jaime muy pequeño, con 7 años, huérfano de padre. Pero muy pronto él se embarcó, estudió náutica, llegó a ser capitán, ahí lo vemos ya mayor, pero él fue capitán, ya desde muy joven mandó barco, antes de los 30 años mandaba barco en México, porque un hermano de su madre, Antonio García de Presno, vivía en Veracruz y estaba en una muy buena posición y le costeó la carrera, etc. Y él fue allí a México y navegó mucho por el Golfo de México, transportando cabezas de ganado. Decía mi madre que por cada cabeza de ganado que llevaba le daban un peso. Pero luego lo hicieron práctico del puerto de Tampico y entonces se fue la mujer allí, que era Margarita Llorca Ors, y allí nació Francisco Ors, en Tampico en 1905. Y allí estuvo como 3 años. Regresaron a Benidorm porque Margarita estaba embarazada y quería que el nuevo ser naciera ya en Benidorm, y así fue. Nació la hija Virginia. Es la única hermana de Francisco Ors Llorca, de quien hablamos, y la madre nuestra. Bueno, ahí vemos algunas fotos de Jaime Ors. Aquí lo vemos vestido de marino en esta foto de 1924 en Algeciras, dedicada a su hija Virgencita, porque a Virginia en México le pusieron no sé por qué Virgen, y ya se quedó siempre con el nombre de Virgen. En Benidorm la conocía todo el mundo como Virgen, Doña Virgen, creyendo que ella era Virginia, pero en fin, y allí lo vemos con el otro traje de marino. Y esta es una foto cuando él estuvo en Guinea, en Fernando Po, en Santa Isabel, como inspector de la Compañía Transatlántica, y esta es una foto familiar de los años 30 y algo. Y, por último, la foto de las bodas de oro de sus padres, Jaime y Margarita, en 1951. Se habían casado en 1901, el 7 de marzo. Se celebró, después de la misa, una gran fiesta, digamos. Primero fue un desayuno en la Casa de la Alameda, la que está aquí enfrente, y después una comida ya con menos gente. Bien, estos son un poco los antecedentes que yo he querido traer para decir que todos sus antecedentes, si me remontara más y fueran colaterales, todos han sido marinos. Y entonces con él se rompe la tradición. Él se rompe la tradición, pero él siempre me dijo de joven que quería ser marino. Pero estudiando el bachiller, hubo un profesor de biología que dice que le cautivó. Y llegó un momento cuando tuvo que decidir, dice, y pudo más la biología que la mar. Dice, con gran satisfacción de mi padre, decía él, que fui a estudiar medicina en vez de náutica. Entonces ellos de Santander van a Cádiz, ¿no? De Santander, no. ¿Vienen a Benidorm? Sí, su padre navegó y murió en La Habana. Vamos a ver, el hijo de ese Francisco Ors que yo te decía, Lloret, Jaime Ors, venía a Benidorm, porque es que los padres eran además primos hermanos. Y entonces él venía a Benidorm. Tanto es así que dio la casualidad que estando en Benidorm, la que iba a ser la madre de Margarita iba a dar a luz en Alicante y su tío lo llevó allí y él estuvo en el nacimiento de la que 20 años después fue su mujer, que es una casualidad enorme, haber coincidido en el nacimiento y luego en la boda. Pero bueno, se enamora de la biología a través de un profesor, que es lo que nos pasa. Bueno, aquí unas fotos también curiosas, porque estas fotos son, por ejemplo, en la época que estuvo en Tampico. Allí está también en Tampico con sus padres.
Y en esta foto está él, él está en Tampico y allí su hermana Virginia en Veracruz, porque fueron a vivir a Veracruz. Entonces, en Veracruz él fue a la escuela, tenía ya 6 años. Y fijaros en una cosa que me llamó la atención, siendo muy mayor, me dice, nosotros cuando íbamos a la escuela en Veracruz, antes de empezar las clases, nos poníamos todos los alumnos de pie y a coro recitábamos lo siguiente. Dice, esta es mi bandera querida, verde, blanca y dorada, el verde de la esperanza pura, el blanco la inocencia amada, y el colorado enrojecido es la llama del ardor, es el patriótico ardor con que el niño mexicano debe coger con la mano su pabellón tricolor. Qué cosa más bonita, dice. Eso con más de 80 años me lo recitaba de memoria. Pero es que lo que me sorprendió es que mi madre también se la sabía, siendo muy mayor. Yo digo, se ve que a los dos, allí en Veracruz, les enseñaron eso y se lo aprendieron muy bien. Bien, eso es una anécdota. Y ahora vamos a otra fase, si quieres. Sí, ¿cuándo llega? ¿Cuándo fue? O sea, él llega a Valencia después. ¿A Valencia? Sí, llega a Valencia porque va a estudiar. Pues porque va a empezar el bachiller. Él estudió en Benidorm durante unos años, los primeros. Me decía a mí, me recordaba que había tenido un profesor que le tenía un cariño y un recuerdo enorme que se llamaba don Félix. Y después, cuando empezó el bachiller, fueron a Valencia. Y empezó en un colegio, no sé en cuál, en Valencia, los 3 primeros cursos. Pero luego le dieron una beca para estudiar en el Colegio del Palo de los Jesuitas en Málaga. Y allí acabó el bachillerato. Cuando acabó el bachillerato, volvió a Valencia ya para matricularse en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina. Sí. Estaba comentando, Alfonso, que yo tengo una orla en mi despacho, que no, la compré en un anticuario, no tengo ningún antecedente familiar de médicos. Ves una orla de la Facultad de Medicina de Valencia de 1921. Él estudió en 1923. Perdón, en el 35 terminó él. No. En el 28. En esa orla del 21, por cierto, una orla preciosa, solamente hay una mujer en toda la orla. Hay pues unos 100 y pico alumnos y solamente hay una chica. Hoy, si alguien ve una orla de medicina, lo que no ve son chicos, son todo chicas. O sea, ha cambiado radicalmente esto. Totalmente. En esa orla, además, están los grandes catedráticos, padres de muchos de las sagas de Bartual, Peset Alessandre, los grandes catedráticos de Valencia. Supongo que a él le tocó seguramente una de las etapas más brillantes de la Facultad de Medicina. Pues sí, realmente él siempre me contaba que empezó medicina en Valencia y que tuvo un profesor que influyó decisivamente en su futuro profesional, que fue el catedrático de anatomía don Jesús Bartrina. Estoy hablando del año 23 y 24. Y un profesor que le daba técnica anatómica en la sala de disección, que se llamaba Navarro, de apellido. Y dice, para mí fueron decisivos porque influyeron mucho en que yo aprendiera muy bien esa asignatura. Bueno, ahí está, en esa época de estudiante, con su hermana Virginia, con mi madre. Y aquí tienen esta orla del año 28, donde podríamos ver ahí que casi todos son hombres. Sí. Y yo he destacado luego en aquella, he extraído la foto de él concretamente, don Francisco Llorca, y abajo pone Benidorm, sí. Alicante, no pone Tampico, ponía Benidorm, porque él, aunque nació en Tampico, él era y se consideraba de Benidorm. Puedo contar, él fue un estudiante de medicina excepcional. ¿Por qué digo esto? Pues digo porque sacó matrícula en todas las asignaturas de la carrera, en todas. Me decía una vez, menos en una. Y digo, bueno, pues menos en una. Sí, porque no sé qué le pasó tal que la tuvo que sacar posteriormente, algo le ocurrió, dice, pero en todas sacó matrícula de honor. Fue premio extraordinario de la carrera y una anécdota curiosa es que en una de las estancias en Benidorm, que venía de vacaciones, un señor que se llamaba Batiste Vives tenía una perra, esto lo contaba Pedro Zaragoza. Pedro Zaragoza me decía, tenía una perra, Batiste Vives, podenca, que se llamaba Sirgu, y que estaba enferma con un tumor muy malo, y se iba a morir. Y se enteró que había venido Paco Ors de vacaciones, él estaría por 4º curso de carrera,
Y dijo, ay Paco, a ver si tú eres capaz. Y dice, sí, hombre. Y operó a la perra y se salvó. Y todo el mundo decía, este Paco, el de les lloretes, como a él le gustaba que le llamaban, como si perteneciera a las 5 lloretas que hemos visto antes, dice, este Paco de les lloretes será un sabio un día. Y la verdad es que el vaticinio lo acertaron porque verán a lo largo de la exposición que fue un sabio. También otra anécdota curiosa e interesante de esa época es que estando en 4º curso de carrera y estaban en una clase de cirugía y el profesor catedrático de cirugía les dice, hoy vamos a hacer una intervención de una hernia inguinal. Saben ustedes que para poder operar la hernia inguinal hay que conocer muy bien el trayecto inguinal, la anatomía del trayecto inguinal. ¿Alguno de ustedes lo recuerda, lo sabe bien? Y él se atrevió a levantar la mano y decir, yo me la sé. Y dice, ah, sí, salga usted y explíquela aquí en la pizarra. Y salió y explicó a todos el trayecto, la anatomía del trayecto inguinal, y el catedrático se quedó admirado porque es realmente complejo. Le dijo, pues ya que usted se sabe también la anatomía del trayecto inguinal, va a hacer usted la operación y yo le voy a asistir. Y esa fue la primera operación quirúrgica que realizó él, ayudado por el catedrático. Después fue cirujano también durante tiempo y naturalmente realizó muchas más. Pues eso es un poco la trayectoria de él como estudiante de medicina en Valencia. Yo luego he puesto este apartado que podríamos decir postgrado de medicina. Cuando sale al extranjero, ¿no? Sí, él acaba la carrera en el año 28 y muy pronto, en el año 29, tiene una oportunidad que le becan para ir a París. Él eligió París, pero además pudo estar con el gran maestro de la anatomía entonces en Europa, o uno de los grandes maestros, que era Rouvier. Y estuvo en la cátedra de Rouvier. Y me decía él, dice, yo entonces aún tenía dudas si medicina, si anatomía o cirugía, aunque la anatomía me servía si era cirujano, pero tenía sus dudas. Y entonces iba por la mañana al servicio de cirugía del catedrático Gassot y por la tarde iba con Rouvier. Y un día le dice al maestro Rouvier, dice, oiga, ¿por qué no me da usted un tema para ir preparando mi tesis doctoral? Claro, todo esto lo hablaban en francés, lógicamente. Y le dice, pues mire usted, hay una cosa que nosotros llevamos tiempo intentándolo y no lo conseguimos, que es inyectar los linfáticos de la glándula lagrimal y los anexos del globo ocular. A ver si usted lo puede hacer. Tenga usted paciencia, a ver si con paciencia lo consigue. Y lo consiguió. Lo consiguió de tal forma que describió lo que es el anillo pericorneal, linfático pericorneal, que Rouvier propuso que se llamara anillo pericorneal, linfático pericorneal de Ors-Yorca, y así se le conoce. Bueno, pues ese fue un poco el tema de su tesis doctoral, que la empezó en París, luego volvió a España y la continuó. En Alemania. Porque, Fue a Alemania luego, ¿no? Sí, pero antes sacó una plaza de profesor auxiliar de anatomía en Valladolid. Y estuvo un tiempo allí con López Prieto, y estando allí tuvo la posibilidad de ir a Alemania. Y en Alemania estuvo nada menos que con 2 discípulos directos de Spemann, que era entonces el gran embriólogo de Europa, que 2 años, en el año 36 consiguió el premio Nobel por sus investigaciones embriológicas. Estuvo con Vogt en Suiza y con Hofreiter en Alemania. Claro, aquello fue metiéndole cada vez más en la embriología que para él le iba descubriendo un mundo nuevo. Volvió a España, estuvo un poco tiempo porque le salió la posibilidad de ir a Viena. Y allí en Viena estuvo trabajando con el gran embriólogo de Europa de aquella época, que era Alfred Fischer. Estuvo allí como 1 año y medio o así. Allí fue cuando realmente aprendió la embriología experimental también, porque ya no era solo la descriptiva, la experimental. Conoció a su mujer Ana Bartis, con la que se casó, y vivieron juntos hasta que él murió, 58 años. También hay una anécdota que quería contar, porque él me la refería con mucha gracia en su época en París. Me decía, Alfonsito me solía decir, ¿tú sabes que yo he bailado con Maurice Chevalier? ¿Qué me dice? Dice, sí, estábamos un día
en un sitio de estos de tomar copas en París, un grupo de amigos y compañeros de allí, de la facultad, y entró Maurice Chevalier por allí, se sentó con nosotros, empezó a cantar y nos hizo cantar a todos y a bailar con él. Así que yo he cantado y he bailado con Maurice Chevalier. Bien, eso es una anécdota curiosa, pero que él la contaba con mucha gracia. En el posgrado de medicina ya hemos hablado de lo de Fischl, que fue fundamental para que él aprendiera realmente la embriología. Pero él también se dio cuenta, en ese tiempo de estar en Alemania, que la anatomía que se hacía normalmente en Europa era puramente descriptiva. Y así era la anatomía de Rouvier y de la obra de Rouvier. Era describir los elementos de anatomía, pero no buscaban más. Y él se dio cuenta que la anatomía tenía otra proyección, que es lo que los anatómicos llamamos la anatomía funcional. Es decir, ¿para qué sirven esos elementos de anatomía? Y eso lo aprendió de dos grandes anatómicos alemanes de principios del siglo pasado, que eran Braus y Beninghoff. Y con esa idea vino ya a España. Y entonces, en el año 35, sale a concurso, a oposición, la Cátedra de Anatomía de Cádiz. Él se presenta y la ganó por unanimidad. Y el Día de Reyes de ese año 35 fue a tomar posesión de la Cátedra de Anatomía en Cádiz. Tenía 30 años cuando consiguió la cátedra. Creo que no los había cumplido aún. Bueno, sí, es del 1905. Sí, pero él era de junio y él tenía 29 años. Y él fue allí, lo recibieron muy bien, e inmediatamente se rodeó de gente que le ayudaba. Por ejemplo, había un señor que tenía casi su edad, que estaba ya allí en la cátedra como ayudante, que era Martínez Rovira. Ese puede que fuera el primer discípulo de él, pero era casi de su edad. Pero yo recuerdo al profesor Martínez Rovira que hablaba de él como su maestro. Pero si era sí, pero yo aprendí mucho de él, me decía. Bueno, y allí empezó a rodearse de gente. Lo que pasa es que, estando en Valencia en el verano del 36, estalló la guerra y ya no pudo volver. Se tuvo que quedar durante la guerra en Valencia, entonces lo asignaron a la Cátedra de Anatomía en Valencia y allí pues hizo lo que pudo, dando clases, etcétera, hasta que, pasada la guerra, volvió a Cádiz. Y allí se encontró con Pérez de Llorca también. No sé si en el mismo año, fueron los dos catedráticos. José Pérez de Llorca, que era catedrático de oftalmología y también de Benidorm. Y yo a don José Pérez de Llorca le oí, porque yo fui alumno de él en su cátedra en Madrid y tenía mucha relación con él y con sus hijos. Y un día me dice Pérez de Llorca, dice, llegó tu tío a Cádiz, a la Cátedra de Anatomía de Cádiz, y prestigió la anatomía en Cádiz como no la había tenido desde la época de Gimbernat. Y yo me quedé, Gimbernat era del siglo XVIII. Dice, sí, el ligamento famoso de Gimbernat. Dice, pues le dio un prestigio como no había tenido desde la época de Gimbernat. Tú no sabes quién era tu tío en Cádiz allí. Y él fue cirujano allí, porque además los sueldos de catedrático solo eran escasos. Entonces se dedicó también a operar. Yo operaba, me lo decían sus discípulos, decía, era lento. Y era lento porque conocía también la anatomía, que era muy minucioso y muy seguro en todo lo que hacía. Entonces, hablando de los discípulos, porque el listado de cátedros, discípulos de él, es enorme. Es seguramente uno de los grandes maestros. La palabra maestro es una palabra que se utiliza ahora con muy poco tino, pero es verdad que el maestro, a la persona, la maestría a la que se sigue en la universidad, era una referencia. Y él, desde luego, visto el listado de gente que consiguió la cátedra pues en fin, bajo sus designios, ¿no? Pues yo creo que es impresionante. Seguramente es uno de los grandes en esto, ¿no? Sí, eso sin duda ninguna. Él fue el introductor de la anatomía funcional en España y el introductor de la embriología en España. Y después derivó sobre todo a la embriología experimental, que es lo que le dio mayor prestigio internacional. Esto lo he traído porque era una noticia curiosa que vi. Esto, siendo él todavía recién licenciado, me parece. Dice, ha llegado, a ver si tú lo puedes leer, sí, yo no lo leo. Ha llegado a esta procedente de Valencia a pasar unos días y antes de emprender un viaje de estudio a París, el distinguido joven médico don Paco Orts Llorca, el cual reúne, a más de gran talento, excepcionales condiciones
profesionales que sin duda le harán llegar brillantemente a la meta de su carrera dentro de poco tiempo. Han quedado terminadas... Ah, no. Pero Es no que me cojo digan, carrerilla. no me digan que no es una cosa curiosa que salieran las noticias, la llegada del joven médico. Pero ese joven médico, fíjense ustedes, era recién licenciado y aquí operó a una persona que era Ángela Lloret. Ángela Lloret, la mujer del tío Pedro Riso, el abuelo de Desiderio, que está por ahí. Bueno, pues a su abuela la operó Paco Ors, recién licenciado, yo no sé cómo se puso en sus manos recién licenciado, pero tenía tal prestigio ya que venía con la cirugía y que la operó de un tumor del pecho muy grave, que antes se morían casi todas. Y Ángela Lloret vivió hasta que se murió muy mayor de otra cosa. Es decir, que fue una operación con un resultado enorme. Y eso le dio mucho prestigio. Bueno, pues ya estamos en la Cátedra de Anatomía de Cádiz, tiene sus discípulos allí que le empiezan, está Rovira, Martínez Rovira, Antonio López, esos fueron los dos primeros discípulos. Y él se dedicaba también a la cirugía y como quedó vacante la cátedra de cirugía, le dijeron, pues Francisco, usted tiene que hacerse cargo de esa cátedra también. No tenemos otro catedrático y usted es el que mejor puede llevar a cargo esta labor. Y él se hizo cargo durante 3 o 4 años de la cátedra de cirugía y operaba también en el Hospital de Mora. De Benidorm, cuando algunos querían estudiar medicina, no se iban a Valencia o Granada, como hacían antes, se iban a Cádiz. ¿Por qué? Porque en Cádiz tenían a 2 representantes, José Pérez Llorca y Francisco Llorca, que los padres de los futuros estudiantes les decían, vosotros a Cádiz, que ellos controlarán, y ellos vigilarán. Y efectivamente, y así fueron muchos, entre ellos, por ejemplo, estaba Pepe Pérez Martorell, que fue un psiquiatra muy conocido en Alicante, discípulo de él, Miguel Pérez de Besa. Pepe Pérez es el padre de Bartolomé, ¿no? Ese es el padre de Bartolomé. Bartolomé Pérez. Voy a contar una anécdota que así también hablo es que si no hablo yo demasiado. Hablo un poco de Alfonso, ¿no? El lunes precisamente comí en Valencia con Bartolomé Pérez Gálvez, el psiquiatra que es de Benidorm. Y le he dicho, bueno, pues mira, voy a estar presentando a Alfonso. Y claro, Bartolomé fue alumno tuyo en la Facultad de Alicante. Sí. Y me decía, Paco, no te puedes imaginar cómo dibujaba Alfonso en la pizarra. Era espectacular, o sea, era impresionante, o sea, de una capacidad de bellas artes que, claro, hoy con esto de lo digital ya nadie sabe dibujar, bueno, nadie sabe escribir, imagínense dibujar, ya pasa a otra esfera, ¿no? Y es verdad, estas cosas también son oficio, ¿no? Oficio que se va aprendiendo sobre la marcha. Mira, que tú lo aprendiste de otra gente. Yo no sé dibujar nada. ¿Ah, no? Nada, soy el peor dibujante. Pero del cuerpo sí, es lo único que hacías. Es lo único que supe porque las clases de anatomía las hacía yo dibujando en la pizarra y sabía los dibujos anatómicos, pero a mí me dices que dibuje cualquier cosa y no la sé hacer. Además no tengo sentido para eso, como no tengo sentido del ritmo y de otras cosas, pero yo dibujo nada. Y a mí me llamaba mucho la atención los estudiantes, algunos míos que decían, ¡ay, qué bien lo dibuja usted! Yo, pues yo no sé dibujar, hijo, ¿qué quieres? Bueno, pues... Bueno, ahí es muy interesante esto que has comentado de la especie de la familia de Benidorm en Cádiz, ¿no? Era una manera de decir, bueno, si tú quieres hacer medicina te tienes que ir allá, porque allá hay 2 grandes maestros, está Pérez Llorca y está Ors Llorca. Claro, es decir, te tienes que ir allí porque no te van a cuidar en ningún sitio mejor que allí, ¿no? Sí, era una manera Además, Pepe Pérez Martorell era primo hermano de Pérez Llorca. Aunque Pérez Llorca era mucho mayor que él, pero era primo hermano. Y me decía, Pepe, dice, me trataba mejor tu tío que mi primo. Digo, pues mira. Bueno, pasa un tiempo en Cádiz bastante hasta el año largo, hasta el año 54, que es cuando él consigue la cátedra que sale a concurso en la Complutense. Sí. En esos momentos yo creo que está de rector Laín Entralgo, ¿no? Sí. La Complutense. Sí. Él se presentó al concurso de traslado de la cátedra de Madrid, de Anatomía de Madrid, que había dejado por jubilación don Julián de la Villa. Y entonces se presentaron varios, no sé cuántos,
pero Laín Entralgo, que era el rector de la universidad, hizo un escrito de presentación de Ors Llorca, que yo lo tengo en casa, pero no lo he encontrado ahora, porque me hubiera gustado leérselo, porque lo que Laín Entralgo decía de Ors Llorca era tremendo, que no cabe duda, se la tenían que dar a él la cátedra, y obtuvo entonces la cátedra en el año 54 de Madrid. Entonces ya deja totalmente la cirugía y se dedica a la docencia y a la investigación. Sí. Investigación en anatomía y en embriología, principio descriptiva y esto, sí. Pero a ti, por ejemplo, tu vocación, ¿qué tiene tu tío en la parte de vocación que tienes tú? O sea, ¿él te influye de alguna manera o es simplemente una ayuda en el sentido de que tú ya tenías claro? No, vamos a ver. Yo cuando acabé el bachiller y el preuniversitario, que lo hice en Valencia... Porque tú no tienes antecedentes excepto estos, ¿no? No. Por la parte... No tenía antecedentes, pero yo cuando acabé el preuniversitario en Valencia en el año 59 decidí estudiar medicina y él dice, ¿medicina? Tú vas a Madrid conmigo. Claro, él no tenía hijos y me fui a vivir con él y viví con él y con su mujer los años de la carrera. Yo era el hijo para ellos y mis padres allí. Entonces yo llegaba a casa y él ¿qué hacía? Yo lo veía siempre estudiando. Y, ostras, si él estudia, ¿qué tengo que hacer yo? También estudiar. Y entonces como iba por las tardes, y muchas tardes me iba yo a la facultad. Yo empecé la tesis doctoral en cuarto curso, porque ¿qué iba a hacer? Pues estudiar anatomía. Claro, estudiando anatomía y tanta anatomía, al final, pues me hice anatómico, ¿qué quieres que te diga? ¿Me influyó él? Pues claro que me influiría él. Si yo estaba pegado lo tenías en casa, ¿cómo no? Y lo tenía en casa. Pero fíjate, nunca quiso hablar con ningún catedrático para decir, oye, mi sobrino se examina. Yo le decía, oye, dile, tú estudia. Y pues estudia. ¿Tú terminas en Madrid entonces? Yo acabé en Madrid, hice toda la carrera en Madrid y luego estuve años de profesor ayudante y profesor adjunto y eso en Madrid. En la Complutense. En la Complutense y luego en la Autónoma. A ver si sale una proyección que nos diga algo aquí. Bueno, aquí está cuando él toma posesión. Esto es cuando la época de catedrático en Cádiz. Y esta es una foto curiosa porque estando en Cádiz él me dijo que jugaron un partido de profesores y alumnos. Dice, yo para no correr mucho de portero. Y yo digo, ¿y qué tal? Y dice, uy, me metieron una panda de goles y tal. Y yo digo, pero entonces, dice, hombre, perdimos, ellos eran mucho más jóvenes. Aquí hay dos fotos de esa época también. Y esta es una cosa, yo creo, muy importante, porque él ya en Cádiz ya tenía la idea de lo que era la anatomía funcional. Él introdujo la anatomía funcional en España de las escuelas alemanas. Y ya empezó a escribir su gran obra, que es un tratado de anatomía humana en 3 tomos, que me costó bastantes años hasta que la publicó. Y aquí están los 3 tomos de anatomía humana, que ha servido de libro de texto para miles y miles de generaciones de médicos en España y también en Hispanoamérica. Se hicieron numerosas ediciones de esa obra, es una obra monumental. Sí, quiero que para un momento aquí, a mí me parece esto muy importante. En el CEU, cuando comenzamos la enfermería y fisioterapia, yo le pedí a Alfonso que nos recomendase a un discípulo suyo para dar anatomía, que es el profesor que está dando anatomía. Sí. Y recuerdo muchas veces que los estudiantes, sobre todo de enfermería y también de fisioterapia, esta es una asignatura dura, Esta es una asignatura que nosotros la consideramos una asignatura dura, pero fundamental, y a veces los estudiantes no entienden la importancia de la anatomía. Y claro, a un chico que va a hacer, una chica que va a hacer fisioterapia, le dices, vamos a ver si tú realmente... Lo más importante es entender el cuerpo que vas a tener enfrente. Esto no es dar un masaje, es que si tú no sabes cómo funciona el cuerpo, por eso de la anatomía funcional, o sea, si realmente no sabes la función de cada uno de los órganos y de cada uno de los músculos, no sé qué estás haciendo aquí. Entonces les cuesta mucho entender, es verdad que es en primero y es una asignatura dura, espesa, etcétera, pero es fundamental. Es una asignatura dura y puede ser lo que llamaban los alumnos un ladrillo. Y en medicina también. Uy, eso de memoria. Es que no hay que aprenderla de memoria. Y yo me he esforzado mucho, eso sí que lo aprendí yo de Ors Llorca. La anatomía es que hay que darla con sentido.
Y cuando tú le das sentido lo comprendes, y cuando lo comprendes luego lo recuerdas. Entonces la anatomía puede convertirse una cosa árida, horrorosa, o una cosa que te apasiona. Y eso depende mucho de cómo la enseñes la anatomía. Eso sí que lo aprendí yo de él, porque yo le oí muchas clases y realmente era un prodigio oír las clases de Ors Llorca, hasta el punto que en alguna ocasión los alumnos al final de la clase en pie la aplaudían. Y eso se da muy pocas veces. Qué pena que ahora que se graba todo, ahora sí se graba todo, para bien y para mal, ¿eh? Que hay algunas cosas que son horrorosas, pero qué pena que de esa época, sobre todo de grandes catedráticos y de grandes maestros, no hayamos podido tener grabaciones de sus clases, ¿no? Porque habrían sido auténticos manuales, ¿no? para verlos, ¿no? Es una pena que no se hayan aprovechado eso. Estoy padeciendo porque se nos va el tiempo y no lo veo aburrido, de momento no. Yo te diré cuando se aburren. Cuando vea 2 o 3 así para abajo. Bueno, ahí hay una foto que le hicieron porque él cuando se fue de Cádiz a Madrid dejó un rastro allí de cariño, de agradecimiento, de todo, que lo nombraron decano honorario perpetuo de la Facultad de Medicina de Cádiz. Entonces le hicieron un retrato de estos para poder figurar en la galería esa de decanos. Ahora que hablas de los reconocimientos, vamos a recordar un poco esas cosas, esos reconocimientos que tuvo, entre ellos la Gran Cruz de San Jordi en Cataluña. Sí, pero eso los tendría yo que ver. ¿Al final? Sí, bueno, sí, espérate a ver si sale algo más aquí y luego... Bueno, eso es un artículo que escribió él, que lo he traído porque escribió de Benidorm, en el boletín de Benidorm, le pidieron en el año 60, y él me gustó mucho porque habla Benidorm cosmopolita. Entonces se decía mucho de Benidorm, que si era un pueblecito de pescadores y que no sé qué, que pesca, han sido marinos. Y aquí la gente, Benidorm es una ciudad que ha tenido una proyección siempre universal. Bueno, y ahí ya hace un poco de profeta en el año 60 y vaticina un poco en ese artículo lo que Benidorm iba a ser y lo que es ahora. Bueno, él estaba enamorado de Benidorm, para él Benidorm era... Este es un momento en que los alumnos de Madrid le hacen un homenaje y dedican una de las aulas de la Facultad de la Complutense con su nombre, que lo ven allí, doctor Ors Llorca y tal. Fue un acto precioso, emotivo, y ahí estuvo Pedro Zaragoza, que era entonces el alcalde, y me recuerdo muy bien cuando él tuvo que agradecer, ¿verdad?, el acto y dijo, y agradezco mucho la presencia, pero es que lo dijo con estas palabras, la presencia al alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, que además era pariente de él, Ors, claro. Pedro Zaragoza Ors, era pariente, sobrino, era primo, más bien sobrino de él. Dice, la presencia del alcalde de mi querida ciudad de Benidorm. Así lo dijo con esas palabras. Ese fue un homenaje muy sentido de los alumnos, y fue hasta la televisión y todo, allí tuvo mucha trascendencia. Y este es otro de los homenajes cuando se les dedican las calles en Benidorm, está en el año 66, a él y a Pérez Llorca. Ahí ven el retrato de Pérez Llorca de esa época, está ahí. Pérez Llorca y él han tenido, ya lo he dicho antes, una trayectoria muy paralela, catedráticos en Cádiz, académicos de la Academia de Medicina Nacional, catedráticos en Madrid, las dos calles en el mismo acto, hijos predilectos nombrados los dos en ese acto. Aquí está lo que se publicó entonces. Hubo una comida en el Hotel Les Dunes. Ahí está, esa es la de abajo, es la foto, y arriba la comida, y cuando Pedro Zaragoza está abrazando a Llorca, pero también al lado está la mujer de Pérez Llorca. Es decir, era a los dos con sus calles y los dos hijos predilectos de Benidorm. Que no se nos pase, has pasado la Complutense muy rápido, pero bien. Es que puede caber, sí. Recuerda que él funda el Museo de Anatomía de la Complutense. Ah, sí, bueno, claro. Es que esto tiene, en la cátedra, en el Departamento de Anatomía de la Complutense había un pequeño museo de anatomía, pero él lo que hizo fue que lo engrandeció porque pudo recoger muchas piezas y preparaciones anatómicas. Muchas eran propias de él, disecciones que había hecho él y estaban allí. Y yo una vez visitándolo con él, cuando yo era aún estudiante, a ver, tú iba a verla, y me enseñó, y veo una momia, y yo, ¿y esa momia?
Dice, uy, esa es la momia de la hija del doctor Velasco. Y, bueno, ¿y qué? Dice, pues mira, el doctor Velasco, que era anatómico en finales del siglo XIX, su hija murió de 15 años. Y él no pudo asumir eso. Tanto es así que la preparó, la embalsamó y la sentaba en su mesa, en el comedor, y la sacaba a pasear en coche de caballos. Me decía el doctor Velasco, y digo, ¿pero qué medida? Y dice, pues así era, así me lo contó él. Eso, el Museo Anatómico, que era una curiosidad, porque hay piezas... Ahí hay una colección, que era la colección de cráneos del doctor Olóriz, que había 300 y pico cráneos allí, de todas las edades. Y un día me dice a mí y a otro de los profesores adjuntos, dice, tenéis que hacer un trabajo estadístico sobre las anomalías de los cráneos de la colección del doctor Olóriz. Y allí la hicimos, y se publicó. Eso del museo. El museo, sí. Hay otra cosa de la época. Bueno, ahí está con su mujer, Ana Bartis. Y aquí está con la hermana, Virginia, con mi madre. Este fue después del acto del nombramiento de doctor honoris causa. También, bueno, y aquí está sentado con algunos de sus discípulos. Esta es una foto que él quería mucho, porque esos eran 4 discípulos, de los muchos que tuvo, 4 de los muy queridos, que eran Narciso Murillo Ferrol, que fue catedrático de Anatomía de Veterinaria en la Facultad de Zaragoza, y luego fue rector en Zaragoza. A continuación está Domingo Ruano, canario, que fue catedrático muchos años, hasta que se jubiló, de la Cátedra de Anatomía de Barcelona. A continuación está él sentado, después el profesor Genis Gálvez, que fue catedrático de Anatomía de Salamanca, y después pasó a Granada y Sevilla, un gran embriólogo, y el último, Juan Jiménez Collado, que fue catedrático, ahí estuve yo con él en Murcia, luego él pasó a Córdoba y a Madrid. Esta es una foto que él le tenía mucho cariño por la presencia, porque sus discípulos eran como sus hijos espirituales. Bueno, aquí le vemos en el departamento, en el laboratorio de embriología de la cátedra. Una foto muy bonita esta. Esa es muy bonita, y esta está aquí en su lado, pero yo la he traído sobre todo por el fondo, porque hay muchas fotos ahí. Y me quiero referir, aunque sea brevemente, porque en esas fotos hay esa de arriba, esa pertenece a un embrión. Tengo que decir que él consiguió reunir la mayor colección de embriones humanos posiblemente de Europa, la mayor, la embrioteca del profesor Ors-Yorca. Tenía embriones desde los más jóvenes hasta el nacimiento, y de ahí se han hecho, pues yo no sé si 80 o 90 o no sé cuántas tesis doctorales aprovechando ese material. Entonces, ahí hay una foto de un corte de un embrión, esa de arriba, esa que está ahí en medio, que pertenece a un embrión humano de 3 omitos, que quiere decir que tenía 18 o 19 días. Me decían, este es uno de los 3 más jóvenes que hay en el mundo. Dice, los otros 2 de esta edad están en el Instituto Carnegie de Baltimore. Y me decía, pero este está mejor conservado que los otros 2, este es mejor. Será el GV3, porque les daba el nombre del que los proporcionaba, que generalmente eran ginecólogos, y era González Vidal, GV3, de 3 omitos. Pero es que ese embrión sirvió nada menos que le permitió a él describir lo que se llama la fase plexiforme del desarrollo cardíaco. Porque en todos los mamíferos el corazón se forma por 2 tubos cardíacos, y en el embrión humano también, pero en el embrión humano se unen y forman un plexo. Y es único en la especie. La única especie humana, la única especie que lo tiene eso es la humana. Y lo llamó la fase plexiforme del corazón. Por eso tiene mucha importancia esa descripción. Y luego ven dos allí, a continuación ven 2 embriones de pollo, y si se fijan, de la barriga le está saliendo un ala. Eso eran algunas de la embriología experimental, que hacíamos trasplantes, por ejemplo, de miembro en embriones de pollo. Cuando era muy joven, el esbozo se le injertaba y luego se dejaba unos días para que se desarrollaba. ¿Por qué lo traigo esto? Ahí ven, el pollo que le sale un ala en la barriga. Los he traído porque parte de ese material, y mucho más, claro,
sirvió para mi tesis doctoral, por eso le tengo un especial cariño a esas fotos. Aquí está en un viaje particular que hizo con uno de sus sobrinos marinos, Isidoro Pando, que eran marinos, estos eran de la rama de Santander, un viaje que hicieron en un avión particular a Londres. Y en este momento está en la lectura, esto ya es en el año 75, cuando ingresa en la Academia, la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando la plaza que había dejado el doctor Mezquita. Y aquí está, la lectura es la misma, pero allí está con Pérez de Orca, porque los dos estaban ya en la academia. Pérez de Orca fue el padrino de él en la Academia de Medicina, y el que leyó lo que se llama la Laudatio, ¿no? Esta es una foto donde le están entregando el título de doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, en Argentina, y en el centro está el doctor Pedro Ara, anatómico, yo lo conocía él también, y era muy famoso porque era el que mejor embalsamaba los cadáveres. Sí, y tenía una técnica que además creo que no la desveló nunca, pero a él le llamaban, cuando había un personaje que embalsamar, lo llamaban a él. A Evita Perón fue él, lo llamaron argentino, ¿sí? Porque los cadáveres que embalsamaba él eran... Esto es en una comida después de un curso de la academia, donde está sentado nada menos que al lado, miren ustedes, en el centro, a don Gregorio Marañón. A continuación está don Teófilo Hernando, que era el gran catedrático de farmacología de esa época en España, y a continuación está él. Quiero decir que él tenía trato con grandes personajes de la medicina, y ahí está en un discurso en la Semana de Venezuela, pero que se celebró en Madrid, y está dando un discurso. Y estas unas fotos que yo les tengo cariño, porque él lo nombramos doctor honoris causa por la Universidad de Alicante en el año 84. A él, a Pérez de Orca y a Alberto Sols, fueron los tres primeros doctores honoris causa de la Universidad de Alicante, solo precedido por Eusebio Sempere, que iba a hacerse a la vez los cuatro, pero me decían, Eusebio Sempere está mal a la vez y tal, y lo tuvieron que adelantar. Y entonces yo estoy haciendo el discurso, porque fui su padrino yo de mi tío, en ese acto, estoy haciendo el discurso de presentación y laudatio del doctor Osyorka. Y aquí estoy entregándole lo que es clásico en estos nombramientos, el libro abierto para indicarle que entre en la ciencia, luego el libro se cierra para decir, ya tienes la ciencia dentro de tu interior, luego se le entregaba el anillo como signo de desposorio con la universidad, y antes se le había impuesto el birrete, debía haber puesto antes esta foto, ¿Este es el birrete, enero del 84, el birrete como diciendo que ya sobresale sobre los demás. Bueno, Alfonso fue catedrático de la Universidad de Alicante desde el año 1977. 78, sí. De la mano de Gil Olcina, del rector. Con Gil Olcina estaba allí, sí. Y este es el abrazo después de la ceremonia. Y luego viene lo de... Esta es la última parte. Nos quedan, parte, sí. Que tú me decías algo de los títulos y eso. Sobre todo las distinciones. Aparte del doctor honoris causa, fue la Cruz de Sant Jordi, ¿no?, en Cataluña. Sí, pero fíjate, te voy a leer una cosa que escribió, porque la escribió Leín Entralgo sobre él, que te hace referencia a eso, vale. Digamos. Leín Entralgo ha escrito, fíjese lo que dice, que en la historia de nuestra producción científica el nombre de Francisco Osyorka figura con derecho propio en la serie de los que desde Ramón y Cajal han importado a España ciencias nuevas y con su personal esfuerzo las han enriquecido. Eso dicho nada menos que por Leín Entralgo. Bien, entonces él... El hombre. Sí, pero antes ¿Quieres decir las distinciones? Bueno, las distinciones, sí. Todo esto le dio mucha fama. La verdad es que fue un hombre que tuvo, sobre todo sus trabajos en embriología experimental sobre el desarrollo del corazón, le dio una fama internacional, hasta el punto
que sus discípulos, algunos de esos que han visto en la foto, a mí me dijeron, dice, a tu tío lo han propuesto para el premio Nobel en 2 años. Y digo, ¿sí? Y dice, sí, sí. Y se lo pregunté a mi tío, oye, ¿verdad? Y nunca me contestó. Cosas que dicen ellos. Pero me dijeron, dice, lo que pasa es que no se lo van a dar, porque ahora en esta época, esto eran los años ya 60 y tantos, le acababan de dar premio Nobel a Severo Ochoa y tal, los premios Nobel van por la rama más bien de la bioquímica. Pero eso me dijeron ellos y ahí queda. Bueno, y esta actividad, por eso lo llamaban de tantos sitios, yo lo he visto cuando íbamos a un congreso, que enseguida, don Francisco, por favor, ponga charla, poned. Entonces, yo cuando en el nombramiento, cuando le hicieron doctor honoris causa y tuve que hacer la alabanza esa que se dice, pues tuve que nombrar los sitios donde él le habían llamado, por lo menos, para participar en cursos de conferencias. Y entonces decía, pues mire, usted ha estado en Lisboa, en la Universidad de Stanford de California, en el Instituto Rockefeller de Nueva York, en la Universidad de Columbia, en el Instituto Carnegie de Baltimore, en la Universidad de San Luis de Missouri, en la de Chicago, en la de Toledo, Ohio, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Córdoba de Argentina, Rosario de Argentina, Panamá, Helsinki, Bruselas, Leiden, Londres, París, Interlaken, Caracas, Jerusalén, México, Río de Janeiro, Florencia, Lausanne, etcétera, etcétera. Digo, en todos esos sitios ha estado dando cursos, dando conferencias, dando ponencias, participando. Y luego, en los títulos que tanto me dices, pues la verdad es que también yo los tenía porque... Tiene la medalla del Mérito Civil, con lo que recuerdo, la gran Cruz de Sant Jordi sí, de Cataluña. entre los que yo le cité en aquel momento, porque tenía que citar algo de él, claro, en ese acto, decía que él entre estos títulos dice, es miembro de la Asociación des Anatomistes, que era la oficial de Europa, oficial de Academia y platas académicas concedidas por el Ministerio de Educación Nacional francés, miembro del Subcomité Internacional para la Revisión de la Nómina Anatómica. Eso es una cosa muy importante porque nombraron un comité a nivel internacional formado por personas de distintos países para revisar la nómina anatómica internacional, para que todos los anatómicos pudieran entenderse cualquiera que fuera su lengua, y eligieron el latín. Y entonces todos los elementos de anatomía tienen un nombre en latín, y así lo entiende el japonés, el tailandés, el alemán o el español, porque tiene el nombre oficial de ese elemento anatómico, y él fue el elegido por parte de España para las reuniones que hubo en París en el año 55 y en Nueva York en el año 60. Entonces fue miembro... Te quiero comentar, me acuerdo ahora, porque en la Creu de Sant Jordi se la dan en Cataluña. Hay otra persona de Benidorm, Benidorm es de los sitios que más cruces de Sant Jordi tiene fuera de Cataluña. Es este historiador de aquí de Benidorm que tiene un instituto, Pere María, también tiene la Cruz de Sant Jordi. O sea, los dos tienen... Yo digo que no es una cosa frecuente porque es una distinción bastante importante, ¿no? Bueno, pues luego fue condecorado caballero oficial por el gobierno italiano, miembro del Instituto Internacional de Embriología, sección embriológica de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, pensionado por distintas fundaciones como la Fundación Marc, la Fundación AMO y el Departamento de Estado norteamericano para estudios embriológicos en diversas universidades e institutos que ya he citado antes, miembro de la Asociación Americana de Anatomía, ayuda a la investigación Juan Marc de Ciencias Médicas, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, Argentina, de la de Barcelona, de la de Alicante, socio honorario de la Sociedad Mexicana de Anatomía, miembro honorario del Colegio Anatómico Brasileño, decano honorario de la Facultad de Medicina de Cádiz, académico de honor de la Real Academia de Medicina de Cádiz, medalla de oro al mérito científico concedida por el Ministerio de Bienestar Social de la República Argentina, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de París, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, sillón 31 de la Española, miembro de honor del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, medalla de oro al mérito en el trabajo concedida por Su Majestad el Rey, Premio Nacional de Investigación en Medicina, encomienda con placa de Alfonso X el Sabio, miembro de honor de la Real Academia
de Medicina de Barcelona, coloso del País Valenciano en la sección de Ciencias, Gran Cruz de Sanidad, socio de honor de la Sociedad Española de Histología, académico correspondiente de la Academia de Medicina de Córdoba, Argentina, doctor honoris causa por varias universidades, como ya he citado, miembro de honor y medalla al mérito de la Sociedad Anatómica Española, miembro de honor de la Asociación de Anatomía, miembro de honor de la Academia de Medicina de Valencia y, sobre todo, para él, hijo predilecto de Benidorm. Bien, esas han sido... Vamos a hacer la última etapa, que es la de... Sí, la de... que ya me pasó. Por cierto, Entonces, ¿él dónde está enterrado? él está enterrado en Benidorm. ¿En Benidorm? Él, una vez estaba en Benidorm, me dijo, quiero ir a visitar la tumba de mis padres. Y fuimos al cementerio, y vio allí se puso, y me dijo, Alfonso, yo quiero terminar aquí con mis padres. Bueno, esto, antes, después lo enseñaré la foto esa. Entonces, del hombre yo quiero decir que este es un libro que publicó Marino Gómez Santos, era un señor un periodista, sobre todo era muy bueno en entrevistas, y quiso hacer unas entrevistas, dice, a 5 grandes de la ciencia española, nada menos que eran Severo Ochoa, Carlos Jiménez Díaz, Fernando de Castro, discípulo de Cajal, Francisco Grande Cobian y Francisco Llorca. De nutrición, ese gran nutricionista. Yo he tenido la suerte de conocer a los 5. A 3 de ellos es que los traté personalmente, y a los otros 2, Fernando de Castro y Jiménez Díaz, es que fui alumno interno en sus cátedras. Bueno, son 5 figuras. Voy a contar una anécdota de Francisco de Cobian. de Grande Cobian, que es muy graciosa. Sí. Por cierto, tengo una ciática terrible, me he tenido que pinchar esta semana, por eso me ven así moverme de un lado para otro. Estoy intentando aguantar como puedo. Grande Cobian, que ha sido uno de los grandes catedráticos de nutrición y dietética de España, siempre le preguntaban por esto de las dietas, ¿no? ¿Qué dieta hay que hacer para no engordar y, en fin, mantenerse sano? Y decía, pues muy sencillo. Pero sí, maestro, ¿y qué? Pues es muy sencillo. Decía, menos plato y más zapato. Sí. Menos comer y más caminar. Está todo inventado. Ni pastillas, ni gimnasio, ni nada. Menos plato y más zapato. Eso es lo que da la ciencia, ¿eh? Bueno, pues ahí en la entrevista que le hizo Marino Gómez a Francisco Llorca, quiero leer lo primero que escribe, antes de empezar realmente la entrevista. Dice, lo primero, es que léelo tú, que yo no lo veo bien. Lo primero que se advierte al hablar con don Francisco Ors Llorca es que estamos ante un hombre de una bondad realmente conmovedora. Los estudiantes le admiran y le quieren del mismo modo que los compañeros del claustro universitario, y esa corriente de simpatía llega a todas las partes de la facultad. Bueno, pues ese era. Eso es lo primero que le llamó la atención a Marino Gómez Santos cuando llegó al laboratorio de él para hacerle la entrevista. Y yo quiero ya terminar porque nos estamos alargando mucho. No, pero nos quiere, la gente nos quiere. Lo que pasa es que vamos a terminar porque tienen familia, casa. Sí, bueno, pero nos quieren, pero al final nos pueden tirar aquí. No, que va. Bueno, entonces... Todos los días no pueden tener... Yo sé que estamos hablando de Francisco Orts, pero a ti también. Yo no quiero hablar de ti porque tú no quieres que hable de ti, que yo te entiendo. Yo estoy hablando... La gente te conoce y te quiere mucho, pero yo no voy a hablar de ti. Tú termina, déjame, que luego voy a decir yo unas cosas. Yo sé que estoy hablando con la subjetividad del sobrino, que además lo ha querido de una forma tremenda. Yo lo quería muchísimo, como si fuera mi padre. Entonces sé que no soy objetivo, pero tengo que decir lo que siento de él. Aunque muchas de las cosas que he dicho naturalmente son objetivas. Entonces, cuando él falleció en el año 93, el 21 de abril de 93, y unos meses o eso después, en la academia se celebra siempre que fallece uno de sus miembros un acto que se llama In Memoriam. Entonces a mí me pidieron que hiciera un escrito sobre su figura, etc. Y yo, después de relatar algunas de las cosas más o menos de su dedicación a anatomía, embriológica, etc., quise dedicar unos párrafos a lo que para mí y para sus discípulos ha representado como persona. Y entonces yo escribía, por eso lo voy a leer, porque creo que será mejor que... Digo, si a cualquiera de sus discípulos nos indicaran
que definiéramos al profesor Osllorca con una sola palabra, estoy seguro que unánimemente sería la de maestro. Y sería justa la definición, pues posiblemente el mayor mérito de su obra sea el que ésta perdure y tenga su continuidad tras él a través de la escuela que ha creado. Fíjense, es que lo de maestro, decía Marañón, dice, es que maestro es el que ha superado la mera condición de profesor, porque no queda en soledad respecto de sus discípulos. Dice, porque si el ser alumno pertenece a lo que pasa, decía Zubiri, el ser discípulo pertenece al siempre. Es decir, que el ser maestro para él era fundamental, es una de las cosas fundamentales de su historia, el haber creado una escuela anatómica y una escuela universitaria. Bueno, pues entonces por eso he resaltado lo de maestro. Pero si Osllorca ha llegado a ser el sabio y maestro que ha sido, es porque antes fue el hombre que fue. Aquel al que todos los que le conocimos admiramos por estar dotado de unas cualidades humanas absolutamente excepcionales. Y ahora viene la subjetividad, pero que yo he podido contrastar, que es objetivo también por lo que mucha gente me decía de él. Yo tuve la gran fortuna de vivir con él en su propia casa bastantes años de mi juventud, y esto me facilitó conocer como solo la convivencia cotidiana permite hacerlo. Pronto me fui dando cuenta que poseía una personalidad rodeada de una serie de virtudes que me iban calando día a día hasta convertirse en el modelo de hombre al que me hubiera gustado parecerme. Me hubiera gustado parecerme. En él destacaba el espíritu de servicio, ese darse, entregarse ininterrumpidamente y sin desmayo por aquello en que creía y quería, la universidad, la investigación científica, su escuela. Al mismo tiempo era un hombre sencillo, afable, agradable y cortés en el trato con todos sus alumnos y discípulos y en general con todos los que le rodeaban. Era exquisitamente respetuoso con la libertad de los demás, sin tratar de imponer su criterio en el campo de las ideas, ni su autoridad moral en las líneas de trabajo que uno quería emprender. Él orientaba, aconsejaba y dirigía, pero no imponía. Era comprensivo con los errores ajenos y supo amoldarse al cambio de los tiempos que conlleva el tránsito generacional. Creía profundamente en el significado de los términos lealtad y amistad. Tenía un refinado sentido del humor y en momentos de cierta intimidad una ternura a veces sobrecogedora. A mí, al menos, cuando me hablaba recordando a sus seres más queridos, me impresionaban no solo las palabras, sino cómo las decía, su timbre de voz y su mirada que dejaban entrever sus más íntimos sentimientos. Esto está recogiendo la escena primera que he dicho. Era un ejemplo de honestidad, meticulosamente honesto en todos los sentidos de la vida, y tenía un profundo amor a la verdad y la justicia. Todas estas cualidades y otras más quedan enmarcadas en su característica bondad, de tal forma que si Francisco Osllorca fue un sabio, un gran hombre de ciencia y un maestro, sobre todo fue un hombre bueno. ¿Todo esto que acabo de enumerar de él quiere decir que era perfecto? No, en absoluto, es claro que no. Pues en ese caso no estaría hablando de una persona, y él era profundamente humano. Pero nosotros, y ahí me estoy refiriendo a los que le conocimos, y a sus discípulos, y a sus familias, le queríamos tal como era, con sus defectos y con sus grandes virtudes. Y le quisimos tanto entonces como ahora queremos su recuerdo. Y ahora ya simplemente quiero presentar esto último que me has dicho, de dónde está enterrado con sus padres en el cementerio de Benidorm y con sus otros familiares, sus padres, antepasados, su sobrina Pepita, la que quería entrañablemente, y en fin, y otras personas que son siempre de su recuerdo. Bueno, y yo no tengo más que decir, pero tú a lo mejor sí. Me toca terminar a mí. Yo ya no quiero hablar más. No, ya no. Bueno,
no voy a hablar mucho de Alfonso porque... No hable, no. Sí, ya lo sé que no me dejas, pero ¿sabes qué pasa? Es que me toca terminar a mí. Bueno, termina, pero breve. Y no voy a hablar más de su currículum porque creo que todos lo conocéis, pero sí que quiero citar algunas cosas que son importantes. Muchas de las cosas que ha dicho que él refleja ahí de su tío, las comparten los discípulos de Alfonso. Cuando habla del tema de maestro, la palabra maestro es una palabra muy bonita que viene de magisterio, de la persona que adquiere conocimientos y los transmite a sus discípulos. Y esa transmisión que es gratuita, esta es la grandeza de la sabiduría. Uno transmite lo que sabe en la universidad de manera gratuita, cariñosa, a la gente que lo quiere recibir. Eso es un discípulo que admira a su maestro. Y Alfonso ha tenido muchos discípulos que lo quieren y lo admiran muchísimo. De esto doy fe y creo que todos lo podéis dar. Y repito, muchas de estas cosas, la bondad, la generosidad, yo creo que sí lo ha adquirido de su tío. O sea, sin darse cuenta, porque uno al final se ve reflejado en las personas que delante de ti han hecho un camino y el que tú has seguido detrás. Y nosotros todos somos discípulos de alguien que nos ha enseñado, y si no lo somos, pues somos desafortunados. Y los que hemos sido afortunados y hemos tenido gente que nos ha enseñado, pues tenemos también la obligación de en este caso, venerarlos, que es una palabra muy bonita, venerar al maestro, darle el lugar que se merece. Y yo creo que Alfonso también lo tiene ese lugar en el que muchos de sus estudiantes de medicina, nosotros en nuestra sede de Elche del CEU, tenemos el aula de anatomía, se llama Aula Alfonso Puchadas. Pero es culpa tuya. Es culpa mía. Es culpa mía porque creo que hay que recordar. Mucha gente cuando entra allí, ¿quién es Alfonso Puchades? Entonces, pues mira, un catedrático de anatomía que fue decano de la facultad. Y yo creo que ese recuerdo es importante. No olvidar a la gente que ha hecho por nosotros el esfuerzo del aprendizaje de la sabiduría, que lo ha transmitido a otros, como he dicho, de manera libérrima, gratuita, es fundamental. Y voy a acabar con una cosa que yo a Alfonso le tengo mucho cariño. Es verdad, aquí me pasa lo mismo que a ti con tu tío. No hablo desde la objetividad, que también, pero también desde la subjetividad. Yo, con Alfonso, que estuve en Ecuador y ya sabéis de su compromiso con los más pobres, los más débiles, yo siempre le digo a mis estudiantes que nunca serán estudiantes universitarios si no se van al extranjero y, por lo tanto, se quitan la boina del pueblo y si no visitan un país donde la pobreza extrema te lleva al límite de saber cómo es la gente, cómo está sufriendo. Eso no vale por la tele, lo tienes que ver. Yo lo vi de la mano de Alfonso y aprendí de él cosas muy interesantes. Por ejemplo, el no juzgar a la gente, el entender que esa persona débil es igual que tú, que tienen la misma dignidad. Y por eso yo creo que Alfonso, en una frase atribuida a San Juan, que dice, al atardecer de la vida se te examinará del amor, se te juzgará por el amor que has dado. Bueno, pues Alfonso está directamente en el cielo antes de llegar, porque está todavía con nosotros, y yo creo que eso, el amor a la sabiduría, es lo que su tío también hizo con la gente. Regalarles el conocimiento, hombre, que es un amor, es una manera de amar a la gente, enseñarles. Hombre, yo tengo que... ¿Te ha gustado lo que te he dicho? Dices muchas cosas que no deben. ¿No te ha gustado? Bueno, yo tengo que reconocer... Todos hacían así, o sea, que es que la gente está de acuerdo conmigo. Yo tengo que reconocer que mi tío, por haber convivido con él y todo, y verle cómo era, y ver lo que he dicho, porque lo que he dicho lo siento que era así, entonces ha sido un poco el modelo mío. Claro. Y yo recuerdo que en la tesis doctoral mía, que claro, él fue el director, le puse una dedicatoria, y en la dedicatoria yo creo que textualmente le puse: a la persona del mundo a la que más quisiera llegar a parecerme, tanto científica como moralmente, con mi admiración y el gran cariño de tu sobrino Alfonso. Pero que quisiera llegar a parecerme, pero, hijo mío, está muy lejos de mí todavía. Muy buenas noches. No, aquí... Bueno... Nos hemos pasado de tiempo, pero lo siento, Matías. Pero os voy a decir una cosa. ¿Cómo que lo siento? Lo que no hay nada lo que sentimos es que el tiempo pase tan rápido. Os lo digo yo. Ya podéis cambiar el canal que cambiéis, no hay nada mejor que esto.
que nos sentemos. Pues, bueno, como se preveía, ¿no? Por otra forma, no con el... Pues Paco y don Francisco y don Alfonso, Paco y Alfonso, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Un lujo y ha sido entretenido, no, lo siguiente. Yo creo que hemos conocido más al doctor, al profesor, al benidormense ilustre Francisco Pors Llorca, pero de una forma muy amena, muy personal, muy próxima y con anécdotas que o las cuenta Alfonso o no las nunca las sabríamos. Muchísimas gracias. Quería entregaros un recuerdo de hoy por haber estado aquí en agradecimiento y que recordéis este día. Entonces, si me permitís, bueno, yo creo que podéis venir aquí para recibir esto. Alfonso, Oye, aquí esto es una preciosidad. Bueno, esto es precioso. Lo mínimo que podemos daros No sé. para que recordéis este día. Aquí está. Muchísimas gracias. Oye. Precioso. Me encanta. Bueno, como les he dicho, ahora tenemos una picaeta, un vino arriba, y así podemos seguir hablando. Es una reproducción de un original que está en el Museo Arqueológico Nacional y que representa una carabela. En Benidorm todo está relacionado con la mar. Y si se dan cuenta ustedes, en todo el hilo conductor de todas las personas y de todos los personajes de Benidorm, detrás siempre está la mar, nuestro mar. Muchas gracias y ahora seguimos. Buenas noches. Perdón, una cosa importante, él no me lo ha dicho, pero a mí me gustaría decirlo. Antes de ayer estuve hablando con el alcalde, con Toni Pérez, tenía un disgusto, Alfonso, el alcalde, Toni, tenía un disgusto importante porque le coincidía estar recogiendo un premio en nombre de Benidorm. Entonces, pues no podía estar aquí y me llamó precisamente para decirme, oye, y qué casualidad. Yo digo, estaba anunciado hace tiempo, Toni, no podemos hacer otra cosa, porque él le hubiera encantado estar aquí. Y me pidió que te lo transmitiera, que os lo transmitiera.